nos permitamos ver como estos seres complejos que somos multifactoriales, esa es nuestra realidad, y herramientas como el ayuno, como otras, va a ser una más que podrían estar o no dentro de lo que a ti te haga sentir bien. Que tratemos de alejarnos de las modas y volver más a nosotros mismos. Hola, en el programa de hoy tenemos una invitada nuevamente especial. La conozco de hace muchos años, del país de Chile, Santiago, la doctora Paulina Vega. Paulina, es un gusto tenerte en el programa. La doctora Paulina Vega es médico de la Universidad de Concepción. Aparte, ha hecho muchísimos estudios, desde medicina ortomolecular, medicina funcional. Ha hecho algunos estudios también en la Universidad de Harvard en lo que es fisiología e inmunología. Actualmente está haciendo un diplomado en oncología integrativa y medicina estética. Tiene su centro, es fundadora del centro Neocer. Es un centro de medicina funcional integrativa y de estilo de vida en Santiago de Chile, además en Concepción también, que lo tiene ya por unos años, desde 2019, si mal no recuerdo. Entonces, es una emprendedora, es una persona que no solamente le gusta difundir, hablar sobre medicina funcional y estilo de vida, sino que lo vive y lo heredó de su padre, el doctor Sergio Vega, a quien conocí, que en paz descanse, quien conocí en Lima en el año 2017, cuando nos conocimos con Paulina en la conferencia de medicina funcional. Paulina es una influencer, por llamarlo así, en Instagram. Tiene muchísimos seguidores porque hace un trabajo espectacular. Y la verdad que es un privilegio, es un gusto. Estoy orgulloso de todo lo que estás haciendo, Paulina, en Chile y en Latinoamérica. Y para mí es un honor y un privilegio que te des este tiempo para conversar. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oscar. Qué introducción más hermosa, de verdad que todo lo que dices me remonta a recuerdos tan lindos, me enorgullece también de todo el recorrido. A veces hasta me sorprende todas las cosas que ya he hecho, no sé cómo lo hago, pero lo logro por lo que me mueve. Así que estoy feliz de tener también esta instancia contigo para reconectar y para hacer lo que nos apasiona, que es poder educar y empoderar a las personas. Así que me gustaría agregar también mi último rol de madre también. Soy ahora madre de dos hijos, de Matías, que tiene 6 años, y de María Jesús, que tiene 4 años. Así que Felicidades. también te agrega bastante al currículum, ¿cierto? Que es importantísimo, que es el rol de padre, de madre que tiene uno, y que a las finales uno se dedica a esto del estilo de vida, la medicina funcional, muchas veces por experiencias familiares, por tratar de mejorar la salud de nuestra propia familia, de uno mismo, y de ahí como uno tiene esas ganas de decir, vamos a compartirlo esto con más personas, con los pacientes, con los amigos, con los colegas. Entonces, te felicito, em, Gracias. mamá de dos pequeños, y sé que estás emprendiendo y sé que estás marcando un camino muy importante, probablemente siguiendo el camino de tu papá, que empezó hace muchísimos años en Chile. Y creo que es un buen punto para empezar. Háblanos un poquito sobre eso. El tema de hoy día, para la audiencia que nos está escuchando, que nos están viendo, es el ayuno. Vamos a hablar hoy día del Llegaremos a ayuno. eso. Es uno de los temas que son más pedidos, uno de los temas más populares, por decirlo así, pero uno de los temas que a veces no se entiende muy bien, o que las personas no lo empiezan a hacer de la manera adecuada, o que realmente no saben de qué se trata el ayuno. Pero antes de empezar en sí sobre el tema del ayuno, quisiera que me cuentes un poquito de tu inspiración en medicina, de lo que ha sido Sí. este legado de tu papá. Sí, a mí la verdad es que me encanta mi historia, porque siento que es muy especial, que es muy diferente a la de la mayoría. Y en el fondo mi papá descubrió la medicina primero naturópata, más o menos en el año 1978, por ahí, porque un médico de Perú, el doctor Camil Casanova, que falleció hace un par de años atrás, él estuvo en Chile y estuvo justamente en el hospital donde mi papá hacía algún internado, alguna pasantía. Y mi papá se cruzó de accidente, de casualidad, con una conferencia de él. Y entonces él siempre me contaba de que él buscaba un lugar donde descansar, estaba súper cansado, parece que había estado de turno en la urgencia, qué sé yo. Dijo: en una sala de una conferencia oscura, me siento atrás y me puedo dormir una siesta. Cuando entra a la conferencia, empieza a escuchar de qué está hablando este médico. Empieza a hablar de cosas que nunca había oído, temas de medicina natural, formas naturales de tratar a los pacientes, y no pudo dormir. Se concentró tanto, se enganchó, que se acercó a hablar con un doctor Casanova, y desde ahí hicieron una reunión hermosa que siguió hasta el resto de ambas vidas. Desde ahí el doctor Casanova le enviaba material a mi padre. Cuando mi papá terminó medicina, si no me equivoco, él terminó el 79-80,
Él se fue a Perú, a Lima, y se quedó con el doctor Casanova 6 meses. Él vivió con él, mi mamá se fue con él también, y él vio cómo atendían los pacientes, aprendió muchísimo y luego volvió a Chile y empezó a estudiar y a prepararse. Yo nací en el año 84, o sea, de ahí a esa época mi papá ya está dedicándose a esto. Y yo me acuerdo, tengo recuerdos de muy pequeñita acompañándolo a viajar a clases de homeopatía, clases que tenía en Santiago, en Villa del Mar. En esa época íbamos en el auto, eran muchas horas manejando. Él se esforzó muchísimo por prepararse de forma seria y le ponía todo el corazón en lo que hacía. Entonces yo desde pequeñita crecí hablando en la sobremesa, después de, como acá decimos, tomábamos 11, que es como la hora del té. Ujú. Siempre se ha hablado, mi papá hablaba de un caso, hablaba de un producto, de un medicamento, de una planta, pero millones de cosas. Lo llenaban de regalo, él llegaba, no sé, huevos de campo, estados de mermelada, la gente lo amaba, lo quería muchísimo. Y cuando yo ya tenía como 13 años, en el verano, cuando la secretaria se tomaba sus vacaciones, mi papá, en vez de buscar personas externas, nos pedía a nosotros que lo apoyáramos. Entonces yo varias veces hice como el reemplazo de la secretaria y aprendí también lo que era trabajar desde muy pequeña y trabajar con él, que fue una maravilla, porque al final yo me empezaba a cruzar con tanta gente que yo físicamente me parezco mucho a mi papá, tengo los mismos ojos, entonces me veían y me decían, ¿tú eres la hija del doctor? Yo le digo, sí, y me empiezan a contar, no sabes lo agradecida que estoy, no sabes cuánto lo queremos, no sabes cómo nos cambió la vida, no sabes cómo me salvó la vida, no sabes cómo me devolvió el movimiento, la fuerza, el bienestar. Y yo decía, él es un superhéroe, qué increíble todo lo que puede lograr. ¿Cómo puede lograr tantas cosas? Qué bonito es ser médico. Y así entonces fue que yo me enamoré de ese camino y de la forma que él tenía de hacerlo. Esa era la forma que yo conocía, porque por supuesto que él también me trataba con medicina natural, no me llevaba al médico convencional. Entonces yo desde hasta los 18 años pensé que eso era ser médico, ¿ah? Qué curioso, porque no tenía idea cómo realmente funcionaba tanto el otro mundo, hasta que entré a la escuela de medicina. Yo estoy en una universidad súper buena, la Universidad de Concepción, es muy reconocida en Chile, tiene hospitales buenísimos, el Hospital Regional de Chile es uno de los que tiene más camas en el país, y por supuesto muy buenos docentes. Y ahí vi el otro lado, vi el lado de la medicina convencional, el lado más frío, más práctico, súper concreto. Y eso fue muy problemático para mí internamente. A mí no me gustaba la forma, eso fue lo que yo más me cuestionaba. Y tuve algunos problemas porque yo trataba de hacer una forma distinta y muchos docentes no lo podían entender. ¿Por qué iba tanto más allá? ¿Por qué me preocupaba tanto? ¿Por qué me importaba las otras cosas que le pasaban al paciente? Y mi papá me tuvo que dar el consejo de Pauli, aguanta, que necesitas tener tu cartón, necesitas tener tu título de médico, no te metas en problema y después vas a poder hacerlo como tú quieras. Entonces al final yo salí más convencida aún de que la línea que quería seguir era una línea muy similar a la de él, especialmente a su forma. Y de hecho los valores y el sello de atención que mi equipo de OCEP tiene están basados en lo que él me enseñó, que yo siempre les hablo como las 13: la calidez, la cercanía y la cordialidad, porque eso es lo que caracterizaba a mi padre. Entonces, yo siempre digo, todo en el fondo que estoy aquí, he hecho lo que he hecho en gran parte por él, por la inspiración que él me dio y que me sigue dando por todos los recuerdos, por todas las enseñanzas. De vez en cuando me encuentro, me pongo a leer incluso los mensajes que compartíamos, siempre yo le preguntaba cosas, le mandaba audios, me mandaba mensajes. Entonces, para mí esa fue mi primera inspiración y mi segunda inspiración son las personas, el poder generar un impacto en las personas, ayudarlos a ellos, a sus familias, que ellos mismos se conviertan en agentes de cambio, que es algo que yo creo que tú también has visto, Oscar, que una persona cambia su estilo de vida y después se vuelve esa persona el gran influencer de sus amigos, de Así su es. familia. Entonces es como una gota de agua que tiras en el agua y ¡pum! Hace una onda que se expande. Y creo que el que podamos hacer eso con nuestras redes sociales, con cada sesión o una otra con pacientes, con cada conferencia que demos, es un regalo al final que nosotros tenemos de poder dedicarnos a esto, más allá de la prescripción médica que podamos hacer. Así que esa es como un poco mi historia de origen y de inspiración que me acompaña siempre y me motiva siempre a seguir. Mira qué bonito. Algo muy ligero conversamos esa vez en Lima, en el Perú, en el 2017, sobre la influencia del doctor Casanova. Es uno de los pioneros de Sí, la medicina holística, natural, integrativa en el Perú y en Latinoamérica. Y la historia que me cuentas de tu papá, todos tenemos siempre una historia, ¿no? Pero esa historia tan cercana, esa historia de ver los valores, de ver el efecto, el impacto que tuvo todo lo que hacía
tu papá en la población y eso es lo que le marca a uno. Eso, Sí, probablemente creciste con esto y definitivamente tu visión ya venías con esa visión holística, integrativa. Y lo que uno aprende sí. en la escuela de medicina, y nunca voy en contra de la escuela de medicina para nada, al contrario, la escuela de No, medicina nos para enseña nada. muchas cosas súper buenas. Sí, Sin embargo, es importante integrar la parte formal, convencional, que tiene su uso en muchísimos casos, pero también darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Lo que era la enseñanza de la escuela de medicina estuvo adaptada para lo que se vivió hace muchos años, hace décadas atrás. ujú, Ahora lo estamos viviendo una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Siempre hablamos la hipertensión, la obesidad, enfermedades autoinmunes, la diabetes, el cáncer. Entonces son muchísimas enfermedades que son relacionadas al estilo de vida. Y ujú. lamentablemente la formación profesional académica de los médicos aún no está preparada para enfrentar ese tipo de problemas en el día a día. Sí, Entonces, afortunada tú de que has crecido, viviste eso, viendo a tu papá haciendo todo esto, y que es sí, espectacular. Me parece que es un buen inicio para hablar sí. sobre esto, ¿no? Y sabes que hay algo que también me parece súper importante, que uno requiere ser muy valiente para salirse del protocolo. Requiere que te atrevas, que no tengas tanto miedo al que dirán, pero que sí, por supuesto, lo hagas de una manera seria. Lo comentábamos anteriormente, que para mí es muy importante cómo esta reputación de la medicina con una visión funcional integral es súper importante. No, no lo voy a hacer a la liviana. Entonces, voy a prepararme, lo voy a hacer en forma seria, me voy a certificar y por eso esta búsqueda académica que yo también tuve desde el inicio, pero sobre todo la valentía. Yo creo que algo que me dio una ventaja a mí, Oscar, es eso, que yo vi a mi papá desde hace tantos años, sin miedo, buscando espacios para comunicar, siendo súper valiente y súper firme en sus convicciones. Cuando yo empecé igual, firme en mis convicciones, no lo dudé. Entonces, eso también yo creo que es una gran ventaja, porque usualmente quienes están empezando en esta área, igual van con un poco de miedo. Si resultará, qué es lo que dirá, tendrá algún problema. Entonces yo creo que también respeto mucho eso que yo pude heredar de la convicción y de yo haber visto ya que esto funciona, me hizo empezar con una energía y un empuje intenso desde el principio. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y ahora, eh, justamente eso ayuda porque lo que vamos a conversar el día de hoy, el tema del ayuno, es un tema de los que más se hablan en las redes sociales, de los que las personas preguntan más. Está muy de moda. El ayuno, Pues, tú como especialista en medicina funcional integrativa, has hecho muchos estudios también sobre lo que es la influencia de la alimentación, la dieta, el ayuno. Eh, Hablemos un poquito sobre eso. Primero ponemos la primera pregunta para seguir esta conversación sobre el ayuno o empezar a hablar ya del ayuno en sí. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué tipos de ayuno existen para las personas que han escuchado un poquito el ayuno porque no saben bien ujú. de qué se trata todo esto? Exacto. Bueno, el ayuno como concepto significa la ausencia de ingesta energética, o sea, como definición es esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente se confunde. Cuando yo le pregunto a nuestras personas, ¿y cuántas horas ayuno? Me dicen, no, no ayuno. Significa de que de repente confunde de que esto solamente tiene que ver con una terapia o con una estrategia muy intensa en su aplicación. Pero el ayuno, al ser la ausencia de ingesta alimentaria, finalmente es algo que todos hacemos y todos hemos hecho, ¿cierto? Durante toda nuestra vida. Así que no es tan una moda en realidad, ¿cierto? Es algo que Ujú, siempre hemos hecho, solo que correcto. lamentablemente con el tiempo y con el exceso con la hiperalimentación, con la hiperdisponibilidad alimentaria, fue que incluso nos fuimos perdiendo. Entonces, todos ayunamos desde la última vez que tenemos una ingesta de comida en la tarde o noche hasta la primera vez que consumimos alimentos y por eso el desayuno, ¿cierto? Se llama desayuno, Ujú, porque te rompe ese ayuno que hiciste durante la noche, que es muy necesario. Entonces, como concepto es simplemente eso. Pero con los estudios científicos se empezó a entender mucho más qué es lo que pasa y por qué es tan importante y donde nacen los conceptos que a mí me encanta educar a nuestros pacientes sobre crononutrición, que tiene que ver que los tiempos en los que comemos y cuántas veces comemos en el día sí generan señales que pueden cambiar el rumbo de nuestra salud. Y es ahí entonces donde empiezan a aparecer estos conceptos de ayuno intermitente, ayuno fisiológico, ayuno metabólico, ayuno naked fast también, que tiene otro nombre, el 16-8, el 18-6, etcétera, etcétera.
Entonces, finalmente son maneras en que describe cuántas horas vas a estar sin alimentación y también si es que cambiamos el término hacia la ventana alimentaria, generalmente más se habla como del time restricted feeding, que en el fondo Ujú. es una ventana en la que vas a comer todos tus nutrientes y tu energía durante tales horas y el resto de las horas no, en el fondo vas a ayunar, ¿ya? Entonces yo creo que también la gente a veces se ha confundido con respecto a la terminología, pero finalmente el ayuno es simplemente eso. Y todas las personas ayunamos y los niños. Imagínate si los niños nos acostamos tempranito, a las 7:30 de la tarde ya nos estamos yendo a acostar y después toman desayuno en la mañana. Ellos siempre han hecho un ayuno de 12 horas facilísimo. Ujú. Niños que están en pleno desarrollo y tenemos adultos que ayunan por 8 horas en la noche porque picotean hasta el último momento, toman desayuno apenas se despiertan. Entonces, realmente es algo que ha estado en nuestra fisiología y en nuestra naturaleza. ¿Y por qué ha estado ahí? Porque tenemos mecanismos que pueden autorregular nuestras necesidades energéticas y siempre los hemos tenido. No solo aparecen estos mecanismos cuando estamos en el fondo en inanición, ¿cierto? En una emergencia, porque vamos a estar sin alimentos por una época prolongada, que es lo que antes se decía mucho, ¿cierto? Como que tales mecanismos solo se activan en inanición, que en el fondo es como casi que tiene un riesgo vital. Pero hoy en día sabemos que no es así, que esta flexibilidad que tenemos nosotros en nuestro organismo, esta flexibilidad metabólica, es parte de nosotros, solo que nosotros mismos la hemos arruinado con la Standard American Diet, ¿cierto? Con las tendencias de los ultraprocesados y un mal estilo de vida. Entonces, el ayuno fisiológico, en el que llamamos que es como el ayuno normal, que todo el mundo puede hacer, que todo el mundo debe hacer como mínimo, y que ningún estudio haya mostrado de que sea dañino. ¿Ya? Eso es súper importante, que es el ayuno de 12 horas, ¿cierto? Entonces termino de comer a las 7 de la tarde y puedo tomar mi primer desayuno, o sea, mi primera comida, el desayuno, a las 7 de la mañana. Y es un patrón que es muy sencillo de seguir, es fácil de recordar, no tienes que andar haciendo tantos cálculos, ¿cierto? Y como recién les decía, es lo que suelen hacer los niños, lo que les sale muy natural. Y eso es algo que en general nosotros también con los pacientes apuntamos siempre. Y yo te puedo comentar que no sé cómo lo harás tú en general, quienes nos dedicamos a la medicina funcional, lo ocupamos mucho, los cuestionarios, los formularios, antes de, Correcto. ¿no? Para tener una idea de nuestro paciente. Y en todos esos formularios, sí, yo te diría que en general las personas tienen más o menos unas 10 horas de ayuno promedio, al menos mis pacientes acá en Chile y los que vemos también fuera de Chile, pero que también son de Latinoamérica, ellos generalmente tienen como 10 horas de ayuno. Así que en general sí, la población adulta hace menos ayuno fisiológico de lo que debería. ¿Ya? Entonces ese es como nuestro primer paso cuando lo que nosotros buscamos es lo básico, es salud, es permitirle al sistema que haga el trabajo que tiene que hacer durante la noche, que es un sueño reparador, donde también se activan muchas señales que van a repararnos a nivel celular, pero que requieren de ese reposo digestivo. Ya nuestro cuerpo siempre tiene que andar priorizando. Si a las 3 de la mañana lo estamos llenando de alimentos, por supuesto que las otras tareas que tiene que estar haciendo a las 3 de la mañana no van a poder estar ocurriendo de manera óptima. Entonces, al final igual se trata no solamente de evitar comer, sino que también permitirle al cuerpo que haga lo que está hecho para hacer durante esa ventana de descanso que requiere el reposo digestivo. No sé si Perfecto. quieres ir comentando o vamos avanzando al final del No, resto sí, del no, tema. está excelente, está muy buena introducción que has hecho, es importantísimo porque hemos hecho ayuno siempre y esa es la gran confusión que hay. O sea, el ayuno no es el régimen en el cual uno tiene que estar sufriendo por dejar de comer 1 o 2 días. No, el ayuno puede ser tan simple como 10 a 12 horas, ¿no? 12 Ujú. horas es lo ideal para empezar, lo básico. Los estudios han demostrado de que un ayuno de al menos 12 horas te ayuda bastante. Como dice, los niños naturalmente ayunan ya por muchos años. Los Ujú. adultos, lamentablemente, muchos por el ritmo de trabajo, hablamos de las jornadas, quienes trabajan de noche, se les hace un poquito más Ay, complicado, sí. pero esto de la cronodisrupción es un tema que es muy importante porque estamos todos, cada célula de nuestro cuerpo tiene parte del ritmo circadiano, ¿no? Que estamos como unos relojitos que sabemos Ujú. en qué momento debemos recibir el alimento y de acuerdo a eso se activan ciertos marcadores celulares para hacer ciertas funciones en el cuerpo. Entonces es importante esto de respetar las horas de comida y para muchas personas es difícil entender de que el ayuno puede ser tan sencillo como los he mencionado. Empecemos con 12 horas, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, pero yo creo que ese es un punto muy, muy importante para empezar esclareciendo algunas cosas, ¿no? Te menciono esto porque
muchas veces en los medios sociales uno dice, oh, yo estoy haciendo un ayuno de 18, 6 o 16, 8 Hay una y, competencia, hay ¿quién una hay uno más competencia ahora? y el otro le dice que solamente has hecho 12. No, eso no sirve, tienes que hacer. Entonces, hay mucha Sí, desinformación, pero pienso sí. que la literatura científica, la evidencia, además de la experiencia, demuestra de que 12 horas, lo mínimo, ¿no? Sí, es lamentable ver que al final las redes sociales pueden servir mucho, ¿cierto? Para educar, pero también para confundir. Entonces nos llegan muchas veces muchos pacientes que empiezan a aplicar el ayuno sin nadie que los guíe, ninguna asesoría profesional, y empiezan simplemente a alargar y es como, no entiendo por qué, no sé, no bajo de peso, no entiendo por qué no me desinflamo, si es que casi no como, ayuno 20 horas todos los días, hago one meal a day, que está muy de moda, ¿cierto? Lomas porque me gusta los hacen. Y de acá hay un tema súper importante, Oscar, que yo siempre resalto, que lamentablemente, al menos lo que pareciera es que en el medio, generalmente son muchos los varones los que promueven también como ayunos muy largos o una comida al día. Y lamentablemente la mayoría, al menos en Chile, la mayoría de las consultantes son mujeres. Entonces, también hay que entender que funcionamos muy diferente. Entonces ahí también se nos abre un nuevo problema, que es los efectos que tienen, que podrían tener en forma negativa un ayuno mal hecho de una mujer versus un hombre, que es totalmente distinto. Entonces ellas ven, de ejemplo, a este hombre fit, llena de músculos, 0% grasa, ¿cierto? Que come una comida al día, y ellas dicen, ah, ya, si yo ayuno mucho, se me va a ir toda la grasa corporal, me voy a ver más marcada, y debería tener la energía que ese hombre tiene. Pero no es tan así. Entonces eso también ha generado que haya una dificultad y muchas veces una subestimación de estas herramientas, cuando sí las podemos ocupar como herramientas terapéuticas bien hechas. Yo algo que siempre le digo a los pacientes y le digo a mi equipo, primero le enseñamos a la persona a comer y luego le enseñamos a ayunar, porque no queremos tampoco caer en esa mala práctica que finalmente es comer lo que sea y ayunar porque va a ser el comodín que te va a arreglar todo. Hoy en Perfecto. día hay estudios que sí muestran que ciertas estrategias incluso en personas que no comen tan bien van a generar cambios positivos, pero eso no significa de que sea bueno no tener buenos hábitos alimenticios de base, ¿cierto? Excelente, excelente. Es importante, me encanta lo que acaba de decir, de que es bueno aprender a comer primero y luego después a ayunar. De nada vale que ayunes cuando vas a estar comiendo la misma comida chatarra, la comida rápida y que causa inflamación. Entonces, eso es importantísimo para decir. Y cuéntame un poquito sobre eso, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Y eso es lo que también me he dado cuenta. Mucha de la propaganda Sí. que hay, desde los reels, los posts que hay en los medios sociales y en general las conversaciones siempre es el hombre que está mostrándose de esta manera ayunando, pero la mujer y los hombres funcionamos de manera completamente distinta, ¿no? Los requerimientos energéticos, metabólicos, todo eso, los procesos hormonales son completamente diferentes en el uno y el otro. Sí, y además también depende mucho de la etapa del ciclo vital. O sea, no es una mujer de 30 años igual a una mujer de 50 años. Lo está cursando con lo mismo. Y además que es muy diferente la base en la que parten. Generalmente las mujeres, por ejemplo, tienden a tener una baja ingesta proteica. No reciente, de larga data. Las mujeres tienen tendencia a haber estado bajo muchas dietas restrictivas. No una, muchísimas, y por muchos años desde su adolescencia. Entonces, no es lo mismo que tengas a una mujer con óptima salud que quiere empezar a hacer ayuno a una mujer que viene con todo ese historial donde ni siquiera nos medía una vitamina y no nos medía ningún nutriente y no sabes cómo viene. Entonces, es súper importante de que tenemos que dejar de meter a todo el mundo en el mismo saco, y a todas las mujeres incluso en el mismo saco. Es muy importante una evaluación personalizada. Por eso a mí me apasiona tanto nuestro enfoque en medicina funcional y de nutrición funcional, porque nosotros vamos a medir, algo que me encanta de medicina funcional es eso. Que usamos exámenes avanzados, entonces no nos basta con un hemograma y un perfil bioquímico y lipídico para poder opinar, sino que buscamos más allá. Al poder sacar esa película mucho más completa, tenemos más claridad de con quién podremos ir a un desafío como es un ayuno intermitente o un ayuno más prolongado, que finalmente igual es un estresor para el cuerpo. Entonces, es muy importante entender que hombres y mujeres son diferentes, pero la etapa del ciclo vital en cada mujer importa y el estado nutricional. Y además, tenemos que decirlo, Oscar, la relación que tenga esa mujer con la comida y con su cuerpo. Porque hoy en día, todo lo que es el espectro de los trastornos de conducta alimentaria
es gigante. Nosotros también siempre lo preguntamos, tanto en nuestros formularios de ingreso, y después igual, de cierta manera, si es que sale un no, empezamos a buscar un poquitito más, porque hay veces que las mismas pacientes nunca supieron que tuvieron un trastorno de conducta alimentaria, pero sí tienen conductas obsesivas, por ejemplo, que al final nosotros lo que queremos es ayudar, ¿cierto? No queremos empeorar su salud. Entonces es muy importante que podamos sacar realmente como toda esa información para ver si esa persona sería como apta o no para aplicar el ayuno intermitente. Y muchas veces hasta tenemos que decirles, no, no nos dejes hacer ahora. Muchas mujeres vienen con el OMAD, con la keto, con la carnívora, con el, ¿cierto? Como con todas estas tendencias juntas. Y además que hay mucho como, ¿cómo decirlo? Como esta tendencia a que seas parte de, eres o no eres keto, como la etiqueta, ¿cierto? Ujú. Y les cuesta salir de eso, porque el mundo keto también te invita, como que te absorbe, casi que te tatúes que eres keto y te identifiques dentro de esa comunidad y no te permite salir y te hace sentirme culpable. Entonces al final hay incluso una capa emocional súper importante relacionada con la conducta alimentaria. Antes de que podamos decir, sí, a todos hagan ayuno porque es maravilloso. Todas las estrategias que han salido son buenas por una lista de razones, pero lo más importante y lo más bonito es hacer una medicina personalizada, donde realmente sepamos a quién indicarle esta hermosa herramienta o esta otra hermosa herramienta que tenemos en nuestro escenario. Correcto. Y eso, estoy de acuerdo, hay mucha polarización en lo que es las dietas, los alimentos. No me gusta hablar de dietas en Sí. general. Siempre nosotros decimos, como tú lo sabes, en medicina funcional evitemos hablar de dietas. Sin embargo, se utilizan los diferentes parámetros, digamos, de alimentos para ciertas enfermedades, ¿no? Utilizamos Claro. una alimentación antiinflamatoria o cardiometabólica o para la inmunidad, lo que tú lo quieras llamar, o de eliminación, pero es una cosa temporal, no es algo que se Sí. pueda mantener porque eso afecta a la salud a largo plazo. Y eso es muy cierto. Nuevamente, volviendo a las redes sociales y toda la propaganda que se hace del ayuno, así como también de los diferentes tipos de dietas, ¿no? ¿Estás dentro del grupo o no? Yo soy esto, yo soy el otro, y te comienzan a enfrentar. Y lo peor es que la gente acaba confundida y acaba Sí. probablemente en un estado de salud que en algunos casos puede ser inclusive peor del que estuvieron inicialmente, del que empezaron. Mm. Ahora, hablando un poquito más del ayuno en sí, cómo nos transforma. El ayuno nos transforma internamente, nos transforma a nivel celular. Hay beneficios desde los cardiovasculares, metabólicos, no solamente es la bajada de peso, inmunitarios. Cuéntanos un poquito cómo el ayuno nos transforma internamente. Sí, el ayuno cuando empezamos a desafiar a nuestro cuerpo, en el fondo es un acto de hormesis, ¿cierto? Que nos impulsa a adaptarnos y a hacernos más fuertes y así más resistentes también a la adversidad. Generalmente, cuando ya superamos las 12 horas de ayuno, nos acercamos más a sobrepasar las 14 horas de ayuno. Y esto también yo tengo que decirlo, lo investigo mucho con los pacientes con sus exámenes. El cuerpo activa mecanismos y son mecanismos que ya tiene inmersos en sí para la sobrevivencia, para poder generar la energía que necesita. Pero los grandes beneficios van a venir, como tú dices, a multinivel. Hay beneficios que son a nivel metabólico, donde cosas un poco más obvias para nosotros son cierto que si no estás comiendo va a bajar la glucosa, especialmente si la tienes elevada. Y esto es algo importante porque estaba escuchando a Walter Longo, que es como uno de los padres del Ujú. ayuno, ¿cierto? Uno de los investigadores que más ha llevado la ciencia a la parte clínica, En lo cual California, nosotros sí. Ujú. agradecemos mucho porque eso es lo que nosotros podemos utilizar y en el fondo lo que busca esta estrategia es que los niveles anormales se puedan normalizar, porque había mucha crítica entre algunos estudios decía que las personas con glicemia normal no les baja. Pero no, pues si estás con glicemia normal no es que tú tengas que bajarla excesivamente más, pero si tienes glicemias anormales tienen que bajar. Y eso es lo que se busca con este tipo de estrategias naturales en el fondo para lograr cambios metabólicos. Entonces, al regular la glucosa, vamos a regular también los niveles de insulina. Y eso es lo que también tiene un poco en común con la dieta cetogénica, o la estrategia cetogénica, en que hay beneficios tanto por esa baja, pero también por la consecuencia de esa baja. Al generar una baja en los niveles de insulina, nosotros vamos a generar también una activación de mecanismos para producir otras moléculas energéticas como lo son los cuerpos cetónicos, Ujú. que ahora también es todo un mundo, ¿cierto? Súper interesante que antes se sabía más como moléculas de energía, que el cerebro utilizaba bien, que el corazón utilizaba bien y otros órganos, pero hoy en día ya se conocen como moléculas de señalización, que tienen efectos a multinivel.
Entonces, no solamente vamos a mejorar y nos vamos a alejar de la diabetes, vamos a ir regulando resistencia a la insulina, también vamos a bajar la insulina, generar señales para achicar los adipocitos, por lo tanto bajar de peso, ¿cierto? Mejorar la composición corporal, sino que también se van a producir cuerpos cetónicos que hoy en día, en un estado de cetosis nutricional, no un estado de cetoacidosis, no un estado de cetosis patológica, sino que un estado de cetosis nutricional, vamos a lograr que se activen señales que tienen además de efectos beneficiosos para la salud, desde antiinflamatorias, antioxidantes, que potencian la salud neurológica, cardiovascular, etcétera. Entonces, es realmente impactante. Por eso tú dices muy bien dicho, se transforma tu organismo, porque finalmente activas una cascada de señal que no estamos activando en el día a día. Por todo este problema de hiperalimentación y alimentación tan frecuente, perdemos oportunidades que con el ayuno intermitente empezamos a recuperar. Y eso mejora nuestra capacidad de nuestro organismo de recuperarlo basalmente en el fondo y bajar señales también de otras señales, por ejemplo, si vamos como hilando un poco más fino, como genes que activan proteínas como el emetor, que impulsan cuando están en expresión muy excesiva el crecimiento celular, lo cual podemos incluso asociar a un crecimiento tumoral. Por lo tanto, el bajar estas señales de alimentación lo que va a generar es moderar tanto genes como proteínas que nos estaban llevando a la enfermedad. En este caso, a nivel entonces cardiovascular, vamos a ver beneficios como disminución de la presión arterial cuando estaba alta, ¿cierto? Vamos a regular la presión arterial. Vamos a bajar también marcadores de inflamación que tienen mucha relación con la inflamación endotelial, o sea, la inflamación de las arterias, como la proteína C reactiva ultrasensible, entre otros. Por supuesto, vamos a bajar niveles de la glucosa y insulina, de la hemoglobina glicosilada y algo también muy bonito que vemos siempre en los perfil lipídicos, que vemos que los triglicéridos también bajan y podemos también, según el estilo de vida que lleve la persona, optimizar ese perfil lipídico, que tengas un HDL más alto también. Entonces, también esa proporción también es muy cardioprotector. Y por supuesto, esto va a ayudar a que se resuelvan las consecuencias de condiciones como la resistencia a la insulina, como el hígado graso, que es muy común, la Ujú, esteatosis hepática, que está en todas partes, ujú, y ujú. afortunadamente es reversible y el utilizar el ayuno intermitente como una de nuestras herramientas terapéuticas para ello es ir sacando la causa que lo produjo inicialmente. Entonces, es realmente impactante como la seguidilla de hechos beneficiosos y positivos que se van Ujú, dando. claro. Y eso que nos hemos hablado principalmente de lo que es metabólico, pero como tú muy bien dices, también es a nivel de otros sistemas. Ujú. No, qué interesante. Es espectacular lo que sucede internamente cuando uno ayuna, sobre todo pasadas las 12 horas, 12, 14 horas, en los ácidos que acabas de mencionar, los productos que se generan internamente para la audiencia que no está dentro del ambiente de la medicina en sí, se generan unas sustancias en nuestras células que realmente actúan a diferentes niveles y que regulan desde la inflamación, regulan diferentes marcadores, en especial lo que mencionas, la resistencia a la insulina. Cambia muchísimo los valores de azúcar, la presión arterial, el hígado graso. Hace poco tuvimos un amigo también de Lima hablando sobre el hígado graso, de esta epidemia, el hígado graso, sobre todo ahora en adolescentes y en niños. Se está viendo casos relacionados justamente a la prediabetes, diabetes en personas muy jóvenes, es la manera del estilo de vida. Y el ayuno intermitente puede ser una herramienta que ayudaría muchísimo en este sentido, nuevamente teniendo siempre las precauciones del caso, conversando con su profesional de la salud. En la inmunidad, estudios han mostrado también que tu sistema de defensa, tu sistema inmune, funciona mejor cuando le das a tu organismo ciertas horas de ayuno. Generalmente son 12 horas o más, muestran los estudios, pero es interesantísimo esto, ¿no? Oye, y también si uno lo piensa de manera muy práctica, cuando uno está enfermo, cuando uno tiene gripe, cuando uno tiene una gastroenteritis, usualmente ni siquiera tienes ganas de comer. Mm, Tu cuerpo busca principalmente ayunar para impulsar esa recuperación. Y claramente correcto. una de las cosas que van ocurriendo con el ayuno es que las interleuquinas, que son proteínas, ¿cierto?, relacionadas con el sistema inmune, hay algunas que son para activar la inflamación y hay otras que son para regular la inflamación. Entonces podemos cambiar las proporciones y se ha visto en estudios que disminuyen interleuquinas proinflamatorias y aumentan las que son reguladoras. Entonces, eso es una de las maneras en que la respuesta inmune también mejora con técnicas como el ayuno intermitente.
Y además también la microbiota puede también regularse, especialmente si venía en una alimentación que sea más ultraprocesada o baja en fibra y que en el fondo contenga pocos nutrientes de los que la microbiota necesita. Al poder sacarlos, por supuesto que tu microbiota va a cambiar y la microbiota son los microorganismos que viven en nuestras mucosas, especialmente a nivel intestinal, que juegan un rol inmunoregulador súper importante para todos los seres humanos. Entonces, esas son como algunas de las vías, y no, es un tema bien complejo en realidad, ¿cierto? Como muchas Ujú. moléculas que la mayoría no conoce como de la vida diaria, ya somos mucho más que solo calorías, ¿cierto? Que es como calorías y colesterol, que es como lo que, y azúcar, que es lo que la gente en general conoce, es un efecto mucho más profundo y que realmente podemos tomar como una herramienta preventiva, pero a la vez terapéutica. Lo que tú mencionabas, tan importante del hígado graso y que lo mencionaba con respecto a la resistencia a la resistencia a la insulina es hoy en día la condición que está en común en todas las patologías crónicas, Así incluido el es. cáncer, incluido el Así es, cáncer. Por incluido el eso es cáncer. tan importante a nivel preventivo también. Eso es muy, muy importante. Ahora, en tu experiencia, Paulina, dentro de los diferentes regímenes de ayuno, ¿cuál es el que te ha funcionado mejor en tu experiencia clínica y lo que has leído de la investigación con lo que es la baja de peso? Las personas están haciendo todo lo que pueden por bajar de peso, entran a diferentes programas, quiero bajar de peso, ¿me va a ayudar el ayuno intermitente? ¿Qué tipo de ayuno hago? ¿Cuál es tu experiencia entre ayuno y pérdida de peso? Mira, acá siempre hay un cierto conflicto con los pacientes porque tratan siempre de buscar un poco su forma de hacerlo y no siempre es la que les va a resultar más. Pero en al menos los estudios lo que han demostrado es que para que haya mayor baja de peso o los que han demostrado mayor baja de peso son los ayunos que generalmente implican que tu última comida sea más temprana. ¿Ya? En cambio, lo que la mayoría de la gente hace es que se salta el desayuno porque es más práctico, eso tiene más que ver con la cultura actual, o al menos acá en Chile, que andan todos acelerados en la mañana. No existe mucho esa cultura de que me acuesto temprano y me levanto temprano para tener tiempo para mí, con práctica que a mí me encanta. O sea, yo una vez que los niños ya dejen de acercarse a mi cama en la noche, yo quiero hacer parte del club de las 5 de la mañana, me encanta como esa tendencia. Ujú. Pero acá no funciona muy bien eso, entonces la gente anda muy acelerada en la mañana, prefiere saltarse el desayuno y hacer entonces su almuerzo y su cena cuando estamos haciendo ayunos de más de 12 horas. Pero en los estudios lo que andamos es lo contrario, que si tú tomas desayuno, almuerzas y terminas con o una cena liviana o un snack liviano temprano en la tarde y después vuelves a tomar desayuno al otro día en la mañana, es donde más respuesta a nivel de peso o de composición corporal se ve. Y eso tiene bastante lógica, porque la tendencia hoy en día es que la gente come muy tarde. Entonces, claro, prefieren saltarse el desayuno, pero manteniendo su cena muy tarde. Y eso es como lo más difícil, encuentro yo, de hacer el cambio a las personas. Pero generalmente, cuando logramos hacerlo, es cuando yo veo más respuestas. Y sabes que también veo ahí, Oscar, una respuesta en lo que es salud digestiva súper positiva. O sea, la gente deja de hincharse, se le va la acidez, se le va el reflujo, y es porque finalmente a la hora ya del descanso, la comida ya no está en el estómago, en el fondo el, Ujú. el cuerpo puede dedicarse a lo que tiene que hacer, a la reparación celular nocturna. Entonces, esa es como, yo digo, por eso digo como un poco conflictivo, porque ojalá fuese más fácil hacer que la gente cene temprano, pero por el horario de trabajo y la cultura acá, mucho el tema de Netflix, el picoteo nocturno, también todo eso daña bastante esa Sí. práctica. La mayoría quiere empezar primero empujando el desayuno, aplazándolo o saltándoselo. Entonces, al final, hay que ir acompañándolos también. Yo soy muy de la idea, Oscar, de que no tenemos que imponer las cosas, nosotros tenemos que educar y tenemos que empoderar a los pacientes. Pero ellos son los que tienen la decisión sobre su cuerpo. Ellos no tienen que hacer cosas porque son obedientes con nosotros, porque nos deben algo a nosotros. Eso no es así. Entonces, yo no voy a llamarle la atención a un paciente, no lo voy a retar, como decimos acá, como lo hacen muchos profesionales. Nosotros lo que vamos a hacer es educar y reeducar y volver a educar cada vez que hablemos con ellos para que a ellos les haga sentido, por ejemplo, hacer este cambio. Si yo le digo a un paciente, los estudios demuestran esto, no hemos probado esta técnica, te invito a que lo hagamos, hagamos un plan de cómo hacerlo y los ayudamos a que esa puesta en práctica sea más sencilla y ahí evaluar en el fondo los resultados que podamos tener. Qué interesante, ¿Verdad? eso es importantísimo, el empoderamiento. Acabamos de publicar
justamente la publicación ya salió a finales de junio de 2024 sobre el autocuidado con Beatriz Daza. Es una enfermera especializada en medicina tradicional china o integrativa china en Madrid, España. Hablamos muchísimo del autocuidado y del empoderamiento. No se trata de Ujú. convencer a nadie, se trata de ver, Sí, como tú lo mencionas, en dónde está la otra persona, el paciente, qué cambio quiere hacer y cómo podemos de una u otra manera negociar y comenzar a trabajar juntos sin imponer. Mencionaste un aspecto vital. Yo creo que eso es algo clave. Lo mencionó también el doctor Panda, que es uno de los especialistas, autoridades mundiales en ayuno, sobre en qué momento es mejor el ayuno. Y justamente él menciona que la gran mayoría de estudios dice de que debemos ir justamente con nuestro ritmo circadiano. El día empieza, sale el sol, es momento que tu cuerpo comienza a despertar, tus células comiencen a trabajar y comiencen a recibir el alimento. Y ujú, luego, a medida que va avanzando el día, hace su trabajo, tus actividades, el día se va acabando, llega la noche, ya no debes cenar, no debes comer, darle un descanso a tu cuerpo también. Es, digamos, es lo más natural empezar con tu desayuno y terminar con una cena probablemente un poco más temprano, pero también lo veo todo el tiempo. Las personas lo que más hacen es se saltan el desayuno. Y es que hay mucha cultura sobre eso en diferentes profesionales de la salud también. Yo sí, sé que cada persona es diferente. Para uno le puede funcionar algo diferente que para la otra persona, pero lo que hay en común es el hecho de que los estudios demuestran definitivamente que los resultados en lo que es la baja de peso y el ayuno es mejor cuando se hacen desde el desayuno, tu primera comida, hasta la cena, una comida muy ligera. Y luego haces el ayuno en el resto del día, en la noche, mientras tu ujú, cuerpo descansa, ¿no? Que tiene más sentido. Y eso es algo que definitivamente queda esclarecido. Es una de las preguntas principales que tenía para ti. Y muchísimas gracias por esclarecer este punto. Ahora, el otro punto es por cuánto tiempo ayunar. Revisando los estudios, la gran mayoría son ayunos relativamente cortos. Los estudios muestran ayunos de personas que lo han hecho o en animales de 6 semanas hasta 12 semanas en promedio. Pero en la vida ujú, real, en tu experiencia, ¿cómo tú haces tú esta recomendación? Te preguntan, doctora Paulina, sí. ¿por cuánto tiempo debo yo ayunar? Sí, ahí, mira, yo soy muy de la idea que tenemos que personalizar la indicación. Por lo tanto, yo siempre invito a nuestros pacientes a hacer una experimentación también de cómo sus marcadores van evolucionando, cómo se siente, porque al final, si solamente en teoría suena bien, pero en la práctica no, tampoco va a servir de nada. Y algo que a Correcto. mí me apasiona es ayudar a las personas a transformar su vida, y eso significa una transformación a largo plazo. Así que yo me voy a quedar con la fórmula que a ese paciente o a esa paciente realmente funcione mejor y que sea aplicable a lo largo de su vida. Entonces, en general, el primer paso siempre va a ser el ayuno fisiológico, que en general buscamos que entre 12 a 14 horas sea como el ayuno base de todos nuestros pacientes. Cuando vemos que eso ya está estable, los pacientes están aprendiendo a comer, yo trabajo también con nutricionistas en mi equipo, porque como médica en el fondo tengo que abarcar muchas áreas, ¿cierto? Además de los exámenes, además de las terapias, todos los factores de estilo de vida, revisarlo, pero los nutricionistas del equipo son los que nos ayudan a armar los planes, a armar una estrategia por escrito, también ser la persona como más consultora directamente con respecto a eso, y así logramos hacer una inmersión mucho más profunda y que los pacientes realmente tengan una educación muy dirigida a lo que necesitan en la parte alimentaria. Entonces, una vez que ya nuestros pacientes lograron sus 12 14 horas, y si es que lo necesitan, porque hay marcadores de inflamación, porque hay resistencia a la insulina, a fondo que hay una razón también para yo llevarlo a ese ayuno intermitente, o es una persona también que quiere aprender, eso es súper importante. Nosotros tenemos pacientes que puede que no tengan resistencia a la insulina, pero han leído, se involucran y quieren utilizarlo como una herramienta preventiva, bienvenido sea. También lo vamos a impulsar entonces a hacer. Luego vamos a empezar entonces con ayunos de 16 horas, usualmente, que muchas veces puede traducirse en pasar de 3 comidas a 2 comidas, ¿ya? Ahora, lo más importante de ahí es qué van a comer durante esas comidas, porque el error que muchas veces vemos es que las personas lo que hacen es saltarse una comida. Es muy fácil. Dejo de tomar desayuno o dejo de cenar y listo. Pero se les olvida de que esa comida no solamente tiene un rol de llenar el estómago, sino que también son un conjunto de nutrientes y señales que son necesarias también energéticamente, nutricionalmente, para poder construir otras cosas, sus hormonas, sus neurotransmisores, etcétera. Entonces, por eso siempre digo que es importante aprender a comer antes de aprender a ayunar, porque no se trata solamente de sacar comidas.
Cuando uno saca una comida, en el fondo está haciendo una restricción energética, pero también nutricional, que a largo plazo, y ese es el problema, porque quizás al principio no vas a sentir nada malo, pero a largo plazo sí puede ir causando déficit. Y eso yo lo he visto también objetivado en los exámenes, porque nosotros en Neocen les pedimos exámenes a nuestros pacientes cada vez que los vemos. Entonces vamos observando todos los cambios que se van dando, vamos vigilando cómo están los niveles de proteínas, cómo están los niveles de vitaminas, de minerales. Personas que de repente tienden a esa tendencia de sacar comidas y vemos cómo bajan los nutrientes paulatinamente. Entonces es muy importante que aprendan a comer bien. Entonces usualmente es como ese salto nos pegamos a ayunos de 16 horas. Y en personas que tengan patologías más complejas, pacientes oncológicos, vamos a acelerar el proceso y vamos a intentar educarlos y llevarlos a ayunos más prolongados, donde hemos visto también muchos beneficios a nivel de los estudios, pero que se logran con más de 24 horas de ayuno, ¿ya? Entonces, pero nos aseguramos que ese paciente esté bien nutrido, que tenga la capacidad, su organismo, de poder entonces mantener sus niveles bioquímicos estables y que se sienta bien durante ese ayuno. Entonces, le enseñamos muy bien a qué hacer tanto en las comidas alrededor del desayuno, pero también en lo que es durante la hidratación, los minerales y todo lo que es la reposición durante esas horas de ayuno. Entonces, especialmente en pacientes como ellos, vamos a llevarlos a ayunos de 24 horas o un poco más, con cierta periodicidad que también la vamos a ir personalizando según cada caso. Lo que no hacemos, sí, Oscar, porque yo veo mucha gente que llega haciendo esto, es como hacer ayunos de 24 horas, 48 horas semanalmente, como que están constantemente haciendo este tipo de desafío. Y muchas veces me llegan pacientes que vienen de coaches, que no son médicos, no son nutricionistas, pero que los empiezan a meter en estos sistemas donde finalmente los ves con mucha privación de nutrientes y los ves en un estado físico muy estresado finalmente, porque el ayuno es un estrés, po. El Correcto, es ayuno un es estrés. un estrés, tú al cuerpo le das una señal de que no va a tener lo que necesita y al organismo le encanta lo rutinario, le encanta saber lo que va a venir. Y cuando tú le quitas, es un estresor que lo obliga a adaptarse. Pero, por ejemplo, he visto pacientes que emparejan en coaches, por ejemplo, y los dos, hombre y mujer, están haciendo exactamente lo mismo. Están haciendo ayunos de 48 horas, una vez a la semana, y sin ninguna supervisión de exámenes ni nada más. Entonces, ese tipo de prácticas nosotros las evitamos, pero sí vamos progresivamente enseñando y educando a pacientes a hacer ayunos más largos según sus necesidades y según también su condición de salud. Y cómo están ellos, por supuesto. Qué interesante que aclares este tema porque muchas veces las personas hacen los ayunos sin una supervisión. No hay una supervisión adecuada y lo más importante siempre que estén alimentados bien. Sí, Nuevamente, repetir lo que has mencionado inicialmente. Antes de ayunar, aprender a comer. Siempre tiene que aprender que los alimentos, los macronutrientes principales, tus proteínas, tus grasas saludables, tus carbohidratos, todos son importantes. Tus micronutrientes, tus vitaminas, minerales, todo. Que esté todo en orden primero. Para eso haces sus exámenes de laboratorio y tu seguimiento y luego ya empezar, ok, qué régimen podemos utilizar y por cuánto tiempo podemos mantener ese régimen. Y luego ya es algo que sí, se puede hacer de mantenimiento si deseas las 12 horas o las 10 horas, no, claro. pero al menos tratar de mantener algo que pueda ser sostenible, que es la idea, no algo que lo puedas mantener. Exacto. Y hay otras, en el fondo, también estructuras de ayunos que existen, ya están descritas, o sea, que sean, que 5 días de la semana sean de una manera, 2 días de la semana sean de otra. Existe también el Fasting Mimicking Diet, que Ujú. es de, en el fondo, como el estilo que está registrado, en el fondo, que está patentado por Walter Longo, y que igual es interesante lo que aparece en los estudios, que en el fondo que son dietas que imitan el ayuno por la restricción que hay proteica, de carbohidratos, ¿cierto? Por la restricción calórica, y que también se ve que tiene señales positivas. Pero yo creo que todas estas cosas siempre hay que personalizarlas, porque Correcto. para hacer una dieta de ese tipo, en este caso lo que él propone, que es interesante, hay un par de pacientes que yo, por ejemplo, veo y digo, en estos pacientes podría ser, pero solamente en esos casos 5 días al mes. 5 días al mes de comer de una cierta manera y el resto del mes comer como tú quieras, ¿ya? El problema es que eso se puede malinterpretar, ¿cierto? Como hay comer como tú quieras el resto del tiempo es como si no importara. Entonces igual uno tiene que tener criterio. La idea es que siempre tener una tendencia a una alimentación saludable, pero en el fondo lo que ellos muestran es que comer 5 días, un fasting mimicking diet que ellos lo armaron con hasta los productos y todo, y que en general es una restricción más o menos de 30% de la ingesta energética del día,
Ujú. te podría entonces generar, perdón, como son como 700 calorías más o menos del día, en ese plan, como que ellos te dan así enterito. Y eso, 5 días al mes, aunque no los hagas todos los días, igual te puede generar cambios bioquímicos súper interesantes en la baja de glucosa, insulina, de la proteína C reactiva, baja la presión arterial, que estaba normal. Y han seguido haciendo estudios, lo han hecho por 3 meses, han hecho otros ciclos por 6 meses, han hecho, creo que hasta por un año también ya tenía información y él iba recientemente a hacer estudios incluso con números mucho más grandes de personas. Entonces, lo cual es interesante porque en algunos casos, si tienes pacientes que estarían dispuestos a hacer algo así, tú puedes ir como haciendo una mezcla finalmente, o puedes ir utilizando estas herramientas. Pero lo más importante no es solamente el resultado de ahora, sino que es a largo plazo. Por eso yo Ujú. creo que todas estas herramientas hay que tomarlas con mucho cuidado y que hay que educar mucho a la gente con respecto a los resultados, porque Claro, se vende y se ofrece como una dieta para bajar de peso, cuando está como de moda en las redes sociales y todo. así El es. programa de ayuno para bajar tantos kilos, y eso siempre es un error. Cuando estamos buscando estas herramientas, nosotros buscamos una esperanza, buscamos una herramienta terapéutica, pero para promover salud. Ese siempre tiene que ser el objetivo principal. Y a mí me llama mucho la atención cuando me llegan pacientes, por ejemplo, que están haciendo una comida al día, especialmente mujeres, y que también se mezcla esto con la tendencia de la alimentación intuitiva, que muchas veces es un término que está mal utilizado, porque en el fondo se impulsa a que en vez de que estés contando gramos, calorías, etcétera, lo cual está bien, ¿cierto? No estar como obsesionado en eso, pero te lleva muchas veces al otro extremo, como comes solo si tienes hambre. Y algo que pasa con el ayuno intermitente es que cambian hormonas, como la grelina, ¿cierto? Como la La leptina, leptina, que el tienen grelina. que Ujú, ver con tu sensación de satisfacción, si estás ujú, satisfecha o no, y la grelina con el hambre. Por ujú, lo tanto, te disminuye el hambre y baja la resistencia de la leptina, por lo cual también tienes menos hambre, te sientes más satisfecho y naturalmente empiezas a comer menos. Pero el problema es que si eso no es medido y si solamente lo trabajamos con la intuición, yo he llegado a ver personas que comen poquísimo y que como siguen esto como si fuese un principio de vida, no quieren comer más. Y ahí estamos también cayendo en un patrón súper restrictivo que sabemos que a largo plazo puede producir mucho daño. Es muy ujú. lamentable ver cómo se manipula este concepto y se enseña así, incluso por las redes, y lleva a que personas finalmente terminen igual haciéndose daño. Eso es lo que justamente he visto y eso es una de las razones por las cuales me impulsó a hablar sobre el ayuno y invitarte a tenerte en el programa para hablar sobre esto. Tú que manejas este tema tan, pero tan bien. Em, ¿Quiénes deberían tener cuidado con el ayuno? ¿Quiénes debería decir, doctora Paulina, puedo hacer ayuno o no? ¿Quiénes tú recomendarías Yo es les digo no. preferible evitarlo o ten cuidado? Mira, las personas que tienen trastornos de conductas alimentarias hay que tener muchísimo cuidado. Yo recomiendo a todos los profesionales que vean pacientes que tengan ese antecedente que evalúen si su equipo tiene las herramientas o tengan un equipo de confianza a quien derivar si es que es necesario, porque en el fondo hay muchos más componentes ahí que hay que trabajar. ¿Ya? Y muchas veces cualquier restricción, cualquier indicación puede prender, puede gatillar conductas obsesivas que no queremos que ocurran, no les queremos hacer daño, por supuesto. Entonces, ese es un grupo que hay que ver con mucha cautela. Pacientes que sean diabéticos, que ocupen hipoglicemiantes o que utilicen insulina, también son un grupo que hay que tener mucho cuidado. No es que no se pueda hacer, pero sí requiere que haya un equipo médico encima, una nutricionista encima, como un gran seguimiento muy cercano, porque hay que Ujú. hacer cambios de medicamentos, porque si no, obviamente tenemos riesgos de hipoglicemia importantes y eso también lo queremos evitar. En Sí. embarazadas va a depender mucho de si tú tienes a tu paciente embarazada de antes o llega a ti recién embarazada. ¿Y qué estilo de vida tenía esta persona? Porque nosotros, como yo te adelantaba antes, la mayoría de nuestros consultantes suelen ser mujeres, porque están como mucho más en contacto con su salud, su bienestar. Y nosotros tenemos pacientes que ya llevamos años viendo, que vienen con una alimentación de tendencia baja en carbohidratos, que ya hacen ayuno intermitente y en el proceso quedan embarazadas. Así es. Entonces, obviamente, mi conducta va a ser diferente con ellas. Pero en general, a todas nuestras embarazadas, si hacían ayunos de 16 horas, sí se los bajamos a 12, 14 horas máximo y les vamos haciendo también seguimiento de cómo va todo y andan súper, súper bien.
pero sí en mujeres que, por ejemplo, comen mal, comen mucho ultraprocesado, etcétera, el primer cambio es la calidad alimentaria y luego es regular las horas de ayuno, pero nunca vamos a impulsar de que una embarazada haga más de 12 o 14 horas de ayuno, eso no. Generalmente nos vamos a mantener en ese ayuno fisiológico y vamos a impulsarlas a eso. En Perfecto. lactancia también he visto algunos casos de mujeres que hacen ayunos un poco más largos de 16 horas y andan bien, pero son la excepción de la regla. La mayoría también de nuestras mujeres en lactancia las vamos a mantener en 12 a 14 horas 12 a máximo. 14. Sí, porque están con una demanda impactante, Así es. impactante. Estar produciendo leche es una tarea muy pesada, muy exigente y generalmente los nutrientes, el bebé en el fondo va a salir siempre ganando. La que sale perdiendo es la mamá. Y por supuesto que si ya caen déficits nutricionales, si es que caen un estrés alto, porque el priazo del sueño, alta producción de leche, y además está comiendo muy poco, de seguro puede irse a depresión postparto, que se corte la leche materna, un montón de otros problemas, e incluso activación de otras enfermedades que justo en ese periodo la mujer se vuelve mucho más vulnerable, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes o patología tiroidea. Entonces, no queremos sobreestresar este sistema para que caiga en eso, ¿ya? Entonces, en esos grupos vamos a tener ese cuidado de mantenerlas en ayuno fisiológico y sin metas de bajas de peso ni cosas así drásticas que muchas lamentablemente buscan desde el inmediato, sino que aquí buscamos es optimizar su salud para que una vez que ya vaya saliendo de esa lactancia exclusiva, ella pueda sentirse que es ella nuevamente, porque es una etapa bien compleja. Yo pasé también por dos lactancias y tengo mis hijos muy seguidos. Yo tuve embarazo, lactancia seguida, así que también lo he vivido, sé lo que se siente, pero también sé la importancia que tiene entonces el que poner bien los resultados y los objetivos que tienen que estar basados en el bienestar. Otros grupos de personas, bueno, como ya decía, el tema de la relación con la comida es súper importante. Personas que no hagan ayuno, por supuesto que estén en estados como de enflaquecidos o cachexia, no podemos hacerlo. Personas que tienen enfermedades crónicas descompensadas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, idealmente es algo que no vamos a hacer más allá de un ayuno fisiológico, ya, porque hay muchos cambios también hemodinámicos que ocurren con este tipo de estrategias, que para alguien que no tenga una insuficiencia cardíaca vamos a estar súper bien, pero obviamente que pacientes que tengan alguna patología como esa, los cambios en los minerales, el líquido, van a ser también cambios que a veces pueden ser médicamente más desafiantes, ¿ya? Claro. En general son esos grupos. Si es que tú tienes algún otro, Oscar, en mente. No lo he visto mucho, pero en personas que son, digamos, de una edad avanzada, hablamos de mayores de 60 años, no se hace mucho. El ayuno es un tema que más que todo se trabaja en la población más joven, pero Sí, he es conversado con verdad. algunas personas ya un poco mayores de edad, hablamos encima de los 60 o 65, y me dicen, bueno, podría ser ayuno o no. Bueno, realmente no hay muchos estudios en ese grupo etario, en ese grupo poblacional a esa edad. Y en ese momento es mejor, personalmente pienso, de que no tanto enfocarse en el ayuno en sí, sino enfocarse en una alimentación saludable en ese momento, en esa etapa de su vida. El ayuno para mí es una herramienta espectacular porque te ayuda a prevenir muchos problemas en el futuro. Hablamos del ayuno que ayudaría mucho en las personas jóvenes de mediana edad, en personas que tienen riesgo de problemas cardiovasculares, metabólicos, de todo, en todo sentido, pero en personas que ya están en una edad avanzada, yo siento de que hay que tener muchísimo cuidado antes de empezarlo. ¿Cuál es el sentido de querer hacer ayuno en ese momento de su vida y Ujú. no ir probablemente más allá de un fisiológico? No sé cuál es tu experiencia. Sí, yo diría que en ese grupo es muy caso a caso. Ujú. Probablemente es más sencillo aplicarle en hombres que en mujeres, por lo mismo que hablamos de todos los cambios hormonales que hay. Pero sí, en general, los estudios recomiendan que bajo 65 años sean como una práctica como más, que tenerla más a la mano. Yo te diría que, más viéndolo en la práctica clínica, el gran desafío de las personas mayores de 65 años es que están muy acostumbradas a hacer las cosas a su manera, De su manera, ¿ya? sí, cambiar el hábito. Sí, a mí generalmente los que me llegan sobre esa edad suelen ser mis pacientes que me traen a sus padres o me traen a sus abuelos o me traen a sus tíos. No son personas que necesariamente estén buscando esta tendencia, Ujú. sino que más vienen porque los invitaron, los obligaron, los recomendaron y están viendo qué de esto sí podrían ellos tomar. Pero hay muchas creencias limitantes, muchas tradiciones, mucho tema cultural
que es muy difícil de manejar. Entonces, yo diría que más que nada por eso es algo que no es algo que hacemos mucho y también hay veces que una tendencia que comen Eso. poco. Ya Ujú. vienen comiendo poco, ya vienen comiendo poco proteína. Entonces, es que nosotros metemos, repausamos en un ayuno intermitente de más horas, es probable que terminen comiendo aún menos. Entonces, no es algo que es tan recomendable. Usualmente las personas sobre 65 años hoy en día suelen tener polifarmacia, toman mucho medicamento, usualmente tienen varias enfermedades crónicas. Entonces, son un grupo que es un poco más difícil de manejar. Yo diría que se ve caso a caso. No, Caso a no caso. lo Y descartaría completo, pero probablemente lo buscaría más en hombres que no tengan tantas enfermedades crónicas o no tengan tanta polifarmacia y quien yo me asegure que vayan a tener adherencia. Porque algo que me pasa mucho es eso, de que pacientes pueden llegar a consultar, pero tú no sabes lo que van a hacer realmente. Tienes que esperar por lo menos 1 o 2 sesiones más para más o menos ver lo que ellos realmente van a aplicar, lo que sí están dispuestos a hacer. No podemos vivir de esa buena intención inicial solamente. Yo tengo que asegurarme que esa persona va a estar comiendo bien. Mucha gente me dice, doctora, pero usted no me va a sacar el medicamento, no me va a sacar el hipoglicemia, usted no me va a sacar el antihipertensivo, no me va a sacar la estatina. Y la primera sesión, yo le digo, mira, yo voy a eso, mi idea es poder hacerlo, pero yo no te conozco, entonces no puedo firmar un cheque en blanco de que ella va a hacer los cambios de estilo de vida que estamos proponiendo. Pero sí le aseguro que si lo hace y vamos viendo resultados, ahí vamos a ir haciendo entonces disminución de dosis de medicamento o retiro de medicamentos si es que se nos da la posibilidad, que es la idea. Pero es muy importante ver cómo ese paciente va a tener una adherencia. Entonces, finalmente nosotros todo lo que los estudios nos dicen, lo que los congresos nos dicen, yo generalmente asisto al Metabolic Health Summit, que lo hacen en California. Este año lo vi online por primera vez, solamente viajo para allá, tengo mi foto con el doctor Sergio Pardo también. Y ahí toda esa información nosotros tenemos que tomarla con mucha cautela y según el paciente que veamos. Ese es el desafío, el poder hacer una medicina personalizada donde nosotros podamos observar también la conducta de nuestros pacientes y siempre esto es un proceso. Nadie puede venderte la dieta del ayuno, nadie puede venderte el plan del ayuno ujú, como establecido, ¿cierto? Como copy-paste para todas las personas. Al final la evolución es lo que va a determinar el manejo que nosotros hagamos. Y eso es lo bonito que nosotros hacemos y por eso es tan importante verse con un equipo profesional. Y nosotros en Neocet nos hemos encargado de tener un equipo súper bien preparado, además transdisciplinario, colaborativo entre sí, y que hay muchas áreas desde el mismo lugar para poder abordar todas las necesidades. No es tan simple como ayunar o no ayunar, ¿cierto? Sino que tiene muchas capas también. Lo social, por ejemplo, los eventos sociales, cómo la familia influye. Si tú eso. eres una mujer que busca optimizar tu salud metabólica, pero tu marido vive comiendo pizza, delivery, al frente tuyo todo el día, ¿qué pasa contigo acá adentro? ¿Cómo Es te muy sientes? complicado. Claro que sí. Pues entonces no podemos no tomar en cuenta esa parte también. Claro que sí. No, no, claro. Y antes de que se me vaya la idea de lo que hablamos de los adultos mayores, el proceso se ve mucho más en hombres que mujeres, que es de la sarcopenia, sobre todo en personas que hacían mucho ejercicio Sí, antes de los sí, 50 y luego dejaron de hacer ejercicio. sí, La pérdida de masa muscular o la sarcopenia es un proceso que se puede retardar con ejercicio aeróbico, con ejercicio de fuerza muscular en especial, sí, siempre complementando ambos, pero se ve de que durante el ayuno hay pérdida no solamente de grasa, sino hay pérdida también de músculo. Hay sí, pérdida de estos dos grupos que son importantes, dos tejidos importantes. Bueno, la sí, grasa, todo el mundo quiere perder grasa hasta cierto punto, pero también se pierde músculo. Entonces, sí, en estos casos, estudios muestran, justamente revisé un análisis publicado este año que mostraba de que cuando ayunabas, especialmente el estudio fue el intermittent fasting, el ayuno intermitente, con el ejercicio, podrías de una u otra manera mantener aún tu masa muscular y todos los beneficios que te trae el ejercicio y que daba muchísimos más beneficios que el ayuno en sí. Entonces, exacto. cada intervención es individualizada, como siempre valoramos, pero Sí, yo pienso que justamente hablando de esto, de adultos, de la pérdida de masa muscular, ¿qué se puede hacer? El ejercicio, nunca hay que olvidarnos, el ejercicio de la mano con el sí, ayuno, sin estresar al cuerpo demasiado, porque el ejercicio es ujú, otro estrés. Entonces, muy bien. nuevamente, tienes que tener un Sí, equipo ahí que trabaje contigo, pero los estudios están mostrando ya
justamente el poder mantener tu masa muscular utilizando el ejercicio y también utilizando el ayuno. Sí, qué bueno que lo nombraste, porque es tan importante esto de que las herramientas tienen que ir en conjunto. Yo le Ujú, digo a mis pacientes, si tú le pones solamente la ficha a la comida, en el fondo vas a tener que además restringirte muchísimo. ujú, Pero no puedes dejar de lado el sueño, el estrés, el ujú. movimiento, las toxinas, las relaciones interpersonales, por supuesto que la alimentación y la exposición a la naturaleza y la espiritualidad, que son en el fondo todas las capas que nosotros trabajamos en medicina funcional y que al final conversan entre sí y vas a tener más resultados si es que abarcas mucho más. Y por supuesto que en el adulto mayor, o sea, el ejercicio físico es un sí o sí. Yo le digo a los pacientes, ese peso muerto es para que puedas levantar las bolsas del supermercado. Esas sentadillas para que te puedas parar de la silla. O sea, a ese nivel de básico tiene que ser. Nunca Correcto. tenemos que mirar solamente una herramienta aislada y más además en una población de adultos mayores donde además ya el metabolismo es diferente, ya la recuperación celular es distinta, la senescencia celular, todo cambia de todas maneras. Entonces, todos esos beneficios que nosotros vemos en estudios que están hechos en adultos, obviamente no se pueden todos simplemente transpolar a la población de adulto mayor. No es igual una persona de 80 años como una de 30, o sea, obviamente no es así, entonces por eso es tan importante que lo vayamos viendo caso a caso, pero sin duda sin desviarnos del enfoque integral, que cuando hablemos nosotros acá de ayuno significa que estamos hablando como una de tantas herramientas que vamos a utilizar Así es. en cada persona que nosotros, en el que participemos en una transformación de vida. Qué bueno. Em, Finalmente, Paulina, una pregunta que la has mencionado ya de manera tangencial, la respuesta a esta pregunta, pero para ser más claros o específicos con la gente que nos está escuchando, que nos sigue, ¿cómo se rompe el ayuno? Y esta es otra gran confusión que hay. ¿Cómo rompo mi ayuno? La gente hace su ayuno, ya está en el programa, lo está manteniendo y de pronto no saben cómo romperlo. Esto puede ser más simple de lo que la gente al final igual crea, porque existen tantas también tendencias y modas y como que Así es. tienes que romperlo solo con esto. Y algo que hablábamos antes era lo importante de que no es solo el ayuno, sino que también cómo te alimentas, ¿cierto? Entonces, primero la lógica es que tiene que ser, ojalá, cada estrategia coherente con la otra que utilice. Por lo tanto, si tú haces un ayuno intermitente, es porque buscas salud, es porque buscas bienestar. Eso es lo que nosotros impulsamos. Por lo tanto, cuando comas, la idea es que comas para empezar una alimentación limpia, natural, que es lo que tu organismo va a conocer y va a saber qué hacer con ella. Por supuesto que si tú rompes el ayuno con un ultraprocesado, con algo muy proinflamatorio, tu organismo no va a reaccionar bien, no va a ser bueno para las señales que está buscando. Es como un poco de competir, ¿cierto? Entre sí estas Así es. señales. Como que no tiene Entonces, para sentido. empezar, no tiene sentido, ¿cierto? Yo me gusta mucho hablar de coherencia, ¿ya? Porque no es coherente. Y lo que vamos a buscar siempre es una coherencia en búsqueda de bienestar. Por lo tanto, para empezar, claramente tiene que ser una alimentación limpia, ¿ya? Un alimento como viene en la naturaleza. Ahora, dependiendo de las horas de ayuno, dependiendo también del estado digestivo de esta persona, tendrá o no algún problema digestivo, tendrá un antecedente, etcétera, hay que ir probando. En general, va a ser cosas que sean como amables para el sistema digestivo, que no sean muy pesadas, muy difíciles de digerir. Por ejemplo, empezar a romper el ayuno con un trozo de carne entero, probablemente a algunas personas le puede caer muy mal. Por lo tanto, yo diría que un buen alimento es el caldo de hueso, que uno lo puede hacer de distintas formas, uno le puede agregar algunas verduras o huevitos, por ejemplo, pero el caldo de hueso en sí es un líquido que tiene sales, que tiene minerales, que Ujú. además por la cocción tiene además otros aminoácidos, tiene el colágeno, tiene glutamina, etcétera. Es algo que cae súper bien, que te hidrata muy bien, te remineraliza bien y además le puedes ahí ingresar alguna proteína de más fácil digestión como el huevo, a la misma sopa y algunas verduras. E incluso puedes poner ahí algunas hierbas que tienen beneficios también en el digestivo, como orégano u otras, por ejemplo, cilantro, también cositas así que también quedan bastante sabrosas y que tienen ciertas propiedades. Y después de eso ya empezar a hacer un plato mucho más complejo. Ahí es muy individual también el cómo está tu estado de microbiota y cómo vas a recibir un plato de verduras crudas versus verduras cocidas. Ya el cómo digieres también la fibra, cómo la toleras. Yo creo que también ahí hay una búsqueda bien personal. Generalmente si es algo cocido, probablemente lo vas a digerir mucho mejor, mucho más fácil. Porque no queremos que tampoco al romper el ayuno las personas se sientan hinchadas, que tengan molestias, que tengan pesadez. La idea es alejarse de eso. Por lo tanto, yo recomendaría empezar primero como con un caldo de hueso y después ya incorporar el resto de la comida, donde la presentación de la proteína sea ojalá más sencilla de digerir,
pero sí Ujú. que tengan, por supuesto, todos los nutrientes necesarios que tú requieres para esa comida principal. Mucha gente abusa del café durante el ayuno, el té verde durante el ayuno, el mate durante el ayuno, porque como existe este concepto de ayuno metabólico, que en el fondo puedes ingerir algo mientras no te genere pics de insulina ni de glucosa, es donde se puede dar la bienvenida a estos estimulantes, aparte que te ayudan a sentirte más alerta, pero también en algunas personas puede producirle problemas. Entonces, es muy importante también ver qué es lo que se va a consumir durante ese ayuno que no lo habíamos, pero existen formas también de hacerlo. Está el Naked Fast, que es principalmente con agua y minerales, pero también está el ayuno metabólico que permite hasta un café con aceite de coco. Imagínate la diferencia. O también el mismo caldo de hueso solito también lo permite, como en una transición para poder adaptarte también al ayuno. Entonces, hay distintas formas y el concepto principal de romper el ayuno es que sea con alimentos naturales y que sea con algo amable para tu estómago, para tu tubo digestivo y que sea bastante fácil de digerir inicialmente para empezar a generar toda esta activación del sistema nuevamente. Excelente, excelente. De esa manera es la recomendación, empezar con algo que sea suave para tu estómago y no, digamos, tener esta idea de que ya ayuné por 12 o 16 las horas que sea y luego ahora sí me puedo comer lo que yo quiero, ¿no? Porque hay que ir de manera gradual y Claro. como tú lo mencionas, tener coherencia. Paulina, qué gusto de verdad. Podríamos pasar horas conversando sobre el ayuno, solamente el ayuno, pero agradezco muchísimo tu tiempo y como siempre le digo a los invitados, invitadas acá en el podcast, ¿cuál sería un mensaje que quisieras enviar finalmente sobre el ayuno o en general a la población que nos escucha, a la audiencia que nos ve o que nos escucha en los podcasts? Sí, yo creo que el mensaje para mí más importante es que nos permitamos ver cómo estos seres complejos que somos multifactoriales, esa es nuestra realidad, y herramientas como el ayuno, como otras, va a ser una más que podrían estar o no dentro de lo que a ti te haga sentir bien. Que tratemos de alejarnos de las modas y volver más a nosotros mismos. Una de las cosas que nosotros siempre promovemos es más generación de autoconciencia. Cuando empezamos a conectar más con nosotros mismos, nos damos cuenta de nuestras necesidades, de lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Y eso es lo que necesitamos para poder tener bienestar. No necesitamos necesariamente que nos estén diciendo qué hacer con nuestro cuerpo todo el tiempo. Lo que falta es que reconectemos mucho más. Y es así como vamos a poder también entender el ayuno como una herramienta y no vamos a abusar de ella y tampoco las vamos a utilizar. Cuando uno está conectado con uno, se desea lo mejor y ese es el primer paso para poder realmente obtener esa salud y vitalidad que uno necesita. Así que eso me encantaría como dejarle a las personas. Excelente, excelente, completamente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Paulina. Para las personas que nos están escuchando y viendo nuevamente, ¿cómo te pueden ubicar? Estás definitivamente en Santiago de Chile, estás en Concepción también en Chile, Ujú. con el centro Neocer y felicitaciones, felicidades al gran equipo de Neocer por la labor que están haciendo. Y en las redes sociales, estás más que todo en Instagram, estás también en YouTube, en podcast. Cuéntanos un poquito Sí, cómo ubicarte. estoy en todas partes. ¿No? En Instagram estoy en DGA Paulina Vega, esas son mis redes personales, y también tenemos a Neocer Chile, que son las redes de Neocer, que como dices tú muy bien, Oscar, es nuestro centro que estamos presenciales en Santiago y en Concepción, pero tenemos teleconsultas de todas las áreas desde siempre, lo hemos tenido desde que abrimos la consulta, y tenemos pacientes de todo Chile y de todo el mundo, ¿ya? Así que personas que vivan en otros países, nosotros también los podemos atender súper bien. Tenemos desde health coaches, nutricionistas, psicólogas, osteópatas, entrenadores, enfermeras, pediatras, de todo. Realmente ha sido muy bonito el poder tener tantas soluciones para los problemas de la gente, que es algo que a nosotros nos apasiona. También estoy en LinkedIn, así que también de la Paulina Vega me pueden tirar allá. Y en YouTube tenemos nuestro canal de Neocer Chile, donde también yo comparto las grabaciones de mi podcast, que están en Spotify, como Wellness Club. Así que tengo un canal en TikTok, pero no lo ocupo mucho, pero igual voy a repostear cosas para allá de vez en cuando. Así que trato de estar en las principales plataformas y ahí, desde ahí pueden conectar conmigo directamente. O sea, yo leo mis DM, los respondo yo misma. También está ahí mi correo si es que necesitan de contacto. Y nuestras páginas web que son www.neocel.cl y tiendaneocel.cl, que es nuestra tienda online que tiene presencia acá en Chile, que es de productos saludables, de alimentos, de suplementos. Y también tenemos nuestra línea de suplementos que está aquí, esos Ujú. bonitos fresquitos en arcoíris,
es una línea de suplementos que yo creé junto con mi equipo, donde tenemos omega 3, tenemos complejo B, con B12 metilada, tenemos otros tipos de magnesio, tenemos un producto para la energía, tenemos vitamina C liposomal, tenemos vitaminas liposolubles como B3K2, vitamina A en un producto. Entonces, hicimos una familia de suplementos que fueron los que más vimos que necesitaban nuestros pacientes y que cumplen los principios de ser creados por un equipo de medicina funcional en Chile, con pocos ingredientes y de alta calidad. Y una cosa muy importante es que democratizando los precios de productos de alta categoría. Que eso igual nos pone muy contentos porque podemos darle acceso a más personas a utilizar muy buenos suplementos que realmente van a funcionar y que tengan realmente buenos ingredientes. Y por supuesto que a todos nuestros pacientes nos regalamos con descuentos y todo lo hacemos incluso mucho más sencillo. Así que eso también es algo lindo que me gusta que la gente pueda conocer, porque le pusimos mucho corazón y muchas ganas a ese proyecto. Así que eso es, Excelente. en general, es por ahí donde me pueden encontrar. No, excelente, Paulina. Te felicito nuevamente, te felicito y estoy súper orgulloso de ti, de qué gusto vernos después de algunos años y todo este emprendimiento que has venido realizando, esta labor, no solamente la parte clínica, en labor también de difusión, de divulgación, estás como speaker en conferencias, así que estás ingresando ahora a este ámbito de la medicina estética, la oncología integrativa, lo cual es espectacular y siempre sigues preparándote y estudiando. Es algo que siempre admiro y respeto de ti. Le deseo la mejor de las suertes ahí en Chile y en lo que estás haciendo, no solamente para Chile, sino para todo el mundo. Sé el movimiento de medicina funcional en Chile y otras personas que lo están trabajando también bastante, el doctor Francisco Guzmán, también con su equipo y muchos más. Pero desde ya te agradezco nuevamente por darte el tiempo, por darnos esa gentileza de tenerte en el programa. Espero que no sea la única vez y por compartir todo lo que sabes, o una parte de todo lo que sabes sobre el ayuno, que esto es un tema muy, muy amplio para quienes Sí. nos están escuchando. Aún en las plataformas de podcast, les agradezco muchísimo. Siempre una valoración de hasta 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, les pido que si se pueden suscribir y compartir el contenido con alguien a quien ustedes creen que esto les pueda ayudar. Muchísimas gracias, Paulina. Hasta un nuevo episodio. Cuídate mucho. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por compartir con nosotros. Y que yo voy a apoyar todo tu proyecto, Oscar. Estoy muy contenta con haber conversado contigo y te agradezco mucho esta frase que tú dices que estás orgulloso de lo que he hecho. Eso yo creo que es lo que necesitamos, que nos colaboremos, que nos apoyemos, porque tenemos algo en común que es querer ayudar a las personas. Así que me enorgullece mucho también estar aquí. Espero también verte en mi podcast, en el club como invitado, para que sigamos Claro que sí. haciendo esta divulgación que tanto nos agrada. Así que muchas gracias a todos y estoy ahí disponible a través de mis redes para lo que necesiten. Perfecto, Paulina. Un fuerte abrazo. Cuídate bastante. Saludos a la Gracias. familia. Gracias. Gracias.